Hola amigos de Soy Yoruba, es un placer estar con ustedes. El día de hoy nos encontramos con una personalidad de Ifá. Estamos en la ciudad de La Habana, en el municipio de Cerro. Y estamos con el babalabo Gerardo Frometa, quien tiene 21 años de haber hecho Ifá y su signo es Osabara. Gerardo, un placer que estés con nosotros. El placer es en mío. Soy Yoruba. Muchísimas gracias, Gerardo, por abrirnos tu ILE, abrirnos tu casa, que entendemos que siempre el abrir la casa a una persona no se le hace con cualquiera. Y te agradecemos mucho que a Soy Yoruba, a un servidor, al equipo, nos dé la oportunidad, Gerardo. Te quiero preguntar, Gerardo, vamos a hablar hoy sobre el lenguaje oculto de Ifá, un tema en el cual Gerardo Frometa, el babalabo, se ha especializado mucho. Sin embargo, el día de hoy, pues, me interesa tocar algunos temas importantes. Gerardo, te quiero preguntar, antes de entrar en materia, ¿qué es Ifá? Mira, primero, no me gusta dar conceptos de Ifá, sobre lo que es Ifá, porque una vez que se da un concepto, se encierra, esa cosa se encierra en algo. Ifá es todo. Entonces, no, si digo que es el oráculo, pues no es mucho más que el oráculo. Ajá. Ifá es todo lo que existe. Nosotros vivimos dentro de Ifá, seamos conscientes o no. Te pondré un ejemplo para que no quede en el aire la respuesta. En el Odu, Oche en el lado derecho e Iwori en el lado izquierdo, Oche y Mule, Ifá nos da la historia de la creación del planeta Tierra. Aquí se dice que un Irunmole llamado Baba Yegi Yegi, que significa un ye, comer, y gui, palos. Palos. Ajá. Quien come palos. Ese Irunmole. ¿Suena a Ogún en la creación? Exactamente, Sí, exactamente. sí. Después ese Irunmole fue llamado Ogún. Entonces, él es mandado para crear, para hacer el planeta habitable. Sí, y señor. él viene a cumplir su misión. Ogún se sabe, o Baba Yegi Yegi, no va por adivinación de Ifá. Él es autosuficiente, un poco arrogante, y se va con sus seguidores y solo lleva con él madera, palos, para alimentarlos. Cuando él llega, comienza a hacer su trabajo, pues sus seguidores le piden comida y él solo tiene palos para alimentarlos. Como es de suponer, se debilita, muchos mueren y él no puede hacer el planeta habitable. Luego mandan a un Irunmole que tenía como nombre Baba Mumi Mumi. Mu de tomar, y Omi de agua. Él solo tenía agua. Igualmente no va por adivinación de Ifá. Él alimenta a sus seguidores con agua y, como vamos a suponer igual, pues se debilitan, mueren y él no puede cumplir la función. Un tercer Irunmole es llamado por Olodumare para hacer esa función, Sí. hacer el planeta habitable. Este Irunmole se llamaba Baba Yeun Yeun, el que alimenta con comida. Okay. O sea, él va por adivinación de Ifá al oráculo y los babalao le recomiendan que lleven todo tipo de alimentos con él, más agua. Y Baba Yeun Yeun cumple con el consejo, hace su esbo, va a hacer el planeta habitable y este Irunmole sí cumple, sí hace posible que el planeta sea habitable. Okay. La historia es más larga, pero te la estoy haciendo en un resumen. Es una historia de Ochepaure, de Ochewori. Sí, Okay. en la tradición afrocubana se conoce como Ochepaure Ajá. y también como Oche y Mule en otras tradiciones. ¿Y Mule de pacto? ¿A eso te Exactamente, refieres? exactamente. Entonces, esta historia que acabo de contar es el mito. Pero Ifá habla en parábolas, Sí. habla en metáforas. Metáfora es trasladar una idea a otra. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, en la creación del planeta, el planeta primero fue una bola Sí, señor. incandescente de roca y hierro fundido a temperaturas de 5000 grados, una exageración de 5000 grados, o muchos grados centígrados. Como es lógico, el planeta era imposible que hubiera vida ahí. Eso sucedió durante
cientos de millones de años. Sí. Ese es Baba Yegi Yegi, porque en metáfora, esto que la ciencia describe y era como un planeta de roca y metales, hierro incandescente, asemeja a una herrería. ¿Con qué se alimenta la herrería? En tiempos antiguos, ¿con qué se alimentaba el fuego de la herrería? Con palos. O sea, en metáfora, Ifá está describiendo cómo era la Tierra, el planeta Tierra en ese principio de la creación. Era una herrería. Nadie podía vivir. Pasaron miles de millones de años y ese planeta, que era toda una bola de fuego incandescente, tuvo durante miles de millones de años una lluvia de meteoritos. Esos meteoritos llevaban dentro hielo, agua. Al caer durante cientos de miles de millones de años, esa agua cubrió todo el planeta y se enfrió, solo quedó incandescente, todo el fuego solo quedó en el interior, pero todo eso arriba en la superficie era agua. Se llenó de Ese agua. es Baba Mumi Mumi. Ahí te voy a hacer una pregunta, Gerardo. Yo sé que los amigos de Soy Yoruba de repente me dicen, ¿por qué interrumpe al entrevistado si está diciendo cosas tan importantes? Vamos a poner una pausa ahí. ¿En qué momento, Gerardo, esos irunmoles con esos nombres cambian? Te hago la pregunta y si quieres, terminando esto, me la respondes. Es mejor, porque si no se... Sí, ¿en qué momento esos irunmoles con este nombre cambian a el nombre de Ogún, al nombre de Yemoyá, al nombre de Obatala, por ejemplo? Sí, vamos a responder. Sí, para Sí. no perder el hilo, porque si no se me va a ir. Entonces, luego que pasan millones de años, miles de millones de años, con la Tierra cubierta de agua, ocurre otra lluvia de meteoritos. Igual, muchos meteoritos, muchos. Para el cerebro humano es difícil imaginarse eso. Sí. Y esos meteoritos traen dentro carbohidratos, grasas, azúcares y algo muy importante que va a cambiar la historia del planeta: carbono. O sea, eso, cuando cae en el océano, esas rocas, esos meteoritos se disuelven y hace posible la vida. Entonces, esos lípidos, esos carbohidratos, esos azúcares, esas grasas, es lo que se refiere en la historia a que Baba Yeun trajo comida. Eso es, en metáfora, lo que dice. Y esa sustancia o ese elemento químico, carbono, sé que le resultará un poco sorpresivo para algunos, es, en mi opinión, Orunmila. Por eso, Baba Yeun, y por eso se describe en las historias a Orunmila, en metáfora, por supuesto, como un hombre negro. Ahora puedo responderte. Ahora te decía, Gerardo, gracias. ¿Y cómo es que cambia ese nombre después a Ogún? Digo, si en un inicio se conoció con ese nombre, ¿cómo fue esa historia del tiempo hasta caer en Ogún, caer en Obatala o caer en Yemoyá, etcétera? Mira, vamos a utilizar algunos nombres de Urdu, por supuesto. Siempre tiene que estar sustentado todo lo que se dice por Urdu. Cuando aparece en la Tierra, ya una vez que la Tierra está formada, ya hay corteza terrestre, pero como te decía al inicio, el centro de la Tierra, el núcleo, es hierro fundido. Cuando ese núcleo sale a la superficie, revienta, que sería cuando hay los volcanes, cuando hay erupción volcánica, o la Tierra se abre, que en estos momentos se está abriendo en África. Por eso, y vamos a las mímicas. Sí. La mímica de Ogún Damechi es esta. Exacto. Entonces, cuando Ogún se expresa en la superficie terrestre, en la naturaleza, abriendo grietas, son placas. Se llama Ogún Adá, quien guerrea, quien hace la guerra con un machete. O sea, en metáfora, ¿qué hace un machete? Cortar. Como dice la canción, Ogunada, Ogunada, Ogunada. Hace. Entonces, ahí es cuando se expresa Ogún con su nombre de Ogunda. Ogunda Mechi. Ogún picó el pescado en dos. De ahí se abrió la corteza terrestre y en muchos casos, como está sucediendo ahora en África, va a surgir un nuevo océano.
Entonces, la mención a un pez, Ogunda picó el pescado en dos, es una evocación al agua, al océano. Okay. Hay otro Odu que es Okanran en el lado derecho y Ojuani en el lado izquierdo. Okanran Ayabule, Okanran Ojuani. Okana Yavile. Ajá, que dice, aquel cuya influencia se esparce por todo el mundo y su presencia fluye por toda la tierra. Aquel que extiende su tapete blanco perpetuamente. Adivinar un Ifá para Orishanla Oshere Magbo, cuando iba a hacer la tierra habitable, o iba a crear también la tierra. Eso se refiere a una etapa, en nombre del Babalao, aquel que extiende su influencia por todo el mundo. Su presencia fluye por toda la tierra y extiende su tapete blanco perpetuamente. Esto se refiere a una etapa en la evolución del planeta que se llamó, los científicos lo llaman Tierra Bola de Nieve, donde el planeta se cubrió totalmente por una capa de kilómetros de nieve, y eso en metáfora es el tapete blanco de Obatala. O sea, estamos hablando de una glaciación. Exactamente. Esa glaciación es muy importante, se lo van a encontrar en las investigaciones científicas, porque fue durante miles de años, el planeta tenía kilómetros completo, estaba cubierto de kilómetros de nieve. Y a eso se refiere Obatala, el rey de la tela blanca. No es otra cosa que la nieve. Okay. Esto pudiera ser una teoría. Pudiera ser. Ahora, ¿de qué forma Gerardo Frometa llega a estas conclusiones o llega a este análisis o a esta observación? Porque esa información no está en los libros de Ifá. Sin embargo, al final eres un hombre que le gusta el estudio, eres un hombre que indaga, un hombre que le gusta. ¿Esa información cómo llega a ti o cómo das con esa información? Bueno, primero termino la idea. Ok. Porque pudiera quedarse como una teoría. Sí, señor. Pero es fácilmente comprobable, porque ya lo hemos hecho en la práctica. Cuando aparece los Okanran en el lado derecho y Ojuani en el lado izquierdo, por ejemplo, en un Itado Gun, en una adivinación anual, se puede predecir, en el caso de nuestros climas, sí. Cuba es un eterno verano, como puede pasar en África, pero que va a entrar un frente frío. Okay. Y en los países donde sí hay cambio de estaciones, pues que las nevadas durante ese tiempo van a arreciar, van a ser mucho más fuertes. Por eso es que no se queda en una teoría, sino que IFA es para predecir eventos. Sí. Y si le sale a una persona en adivinación, ¿qué puede significar? Que vienen unas épocas frías, unas épocas de frialdad. Bueno, la interpretación es amplia, pero ahora, sí, digo, ahora sí. en el momento yo lo interpretaría de otra manera, sino que esa persona va a tener tanta influencia en su medio como Orishan Lao, Shere Magbo, como Batala. Exactamente. Ok, va a ganar mucho poder, extensión, su palabra se va a escuchar. Y acuérdense que IFA es... Y la ocha IFA, porque no puedo decir la ocha, no puedo excluir a la ocha, porque también la ocha tiene su lenguaje, tiene su regla, por eso la regla de ocha. La ocha e IFA son tan amplios como el religioso también lo pueda hacer. Entonces estábamos, Gerardo. Ahora te respondo a la pregunta. Bueno, me llevó a esto la investigación sobre las mímicas. Sobre el significado de las mímicas. Esta es una primera. Realmente cuando empecé a investigar las mímicas, sabía que detrás de los gestos y las acciones que se hacen en IFA, pues había algo mucho más profundo. Y eso me llevó, empecé a indagar en materiales científicos. Siempre supe que IFA era la vida misma, el mundo. No puede ser que haya una teoría o un mundo místico y luego esté la realidad, porque mi cerebro, mi educación es materialista, fue materialista. Sí. Entonces traté de encontrar un equilibrio y puse ciencia e IFA, mito y materia. Y cuando es que son exactamente iguales. Lo que uno tiene un lenguaje simbólico, metafórico,
y el otro es un lenguaje mucho más práctico y más asequible para la gente. Y entonces, en este caso, ¿cómo defines esa mímica? ¿Tú cómo defines la mímica? Entendemos el significado, pero ¿cómo defines esa mímica? Mira, la mímica no es otra cosa que el lenguaje no hablado. Okay. Es un lenguaje que prácticamente desde el principio de la humanidad, y más allá del principio de la humanidad, muchos animales utilizan mímica. Hacen gestos, tienen comunicación gestual, comunicación, un lenguaje no hablado. Es tan antiguo como la humanidad y mucho más. Ok. Ahora te pregunto, Gerardo, ¿cómo llega el ser humano a darle mímica, hablando de IFA, ¿cómo llega el ser humano, el religioso, a establecer ciertas mímicas de acuerdo a un odu, a una instancia? Un ejemplo, cuando en adivinación sale Obellón o Besuru, pues muchos tocan su estómago 3 veces. Cuando sale Ofunmeyi o Oragún, se abraza uno, que venga lo bueno, que se vaya lo malo, y así cada signo tiene una mímica. ¿Cómo llega a construirse ese lenguaje? ¿Fue algo aprendido? ¿De qué forma? Digo, tú estudias, o has estudiado, has hecho muchos libros, ahorita platicamos ese tema, pero ¿cómo llega a construir el ser humano, los babalawos antiguos, esa mímica, o de dónde surge esa mímica? Bueno, como te decía, la mímica es tan antigua Sí. como el propio ser humano, como el propio lenguaje. De hecho, es muy posible que el lenguaje mímico, la gestualización, haya surgido primero que el lenguaje hablado. Pero en el caso de los babalawos y Difa, la mímica acentúa el mensaje. Por ejemplo, mencionabas a Obellono. Se toca el estómago, se toca el vientre y se sopla. Pudiera estar basado en una estanza o en un verso donde el buitre en el cielo estaba enfermo, porque el buitre no se alimentaba bien. El buitre viene del cielo a la tierra. Orúmila acababa de hacer adivinación y esbó para prosperar porque era pobre, y le mandan a poner las vísceras de las aves que él ha sacrificado en un cruce de camino. El IPC. El buitre viene, que está muy cansado, muy lastimado, enfermo, come, y el buitre se alivia el estómago. Luego al otro día come y se alivia el ala derecha, y así sucesivamente. Entonces, al hacer la mímica, está diciendo que pueden haber dolencias internas, que esta persona tiene que alimentarse bien porque no está comiendo adecuadamente y eso lo está debilitando y lo está enfermando. Pero además, en el concepto de Ifá, el estómago, nosotros suponemos que el carácter de una persona radica aquí. Obellono es conocido porque se enoja mucho, tiene mal carácter. Entonces, la gestualización pudiera recordarle al babalawo: apacigua tu ira, no te enojes, bótala, expúlsala para que tengas un buen destino. Pudiera ser esa una de las tantas, hay tantas interpretaciones como babalawos. Sí, de las diferentes mímicas, Gerardo, por ejemplo, ¿qué otras tienes un ejemplo? Digo, quiero invitarlos a que más adelante Gerardo nos va a dar los datos para que descarguen sus libros, para que también apoyemos, en este caso, el trabajo de Gerardo y tantas personas que pues invierten su vida, invierten su tiempo en escribir este material invaluable, y es importante que los apoyemos. ¿Cómo? Adquiriendo sus obras de manera original, ¿sí? Actualmente en las redes sociales se pueden descargar lamentablemente mucha información que para muchos autores pues les ha costado mucho trabajo, mucho dinero. Es como Soy Yoruba, es un proyecto sin fines de lucro, y agradecemos mucho a la gente que nos ha mandado sus estrellas en las diferentes plataformas, la gente que nos ha apoyado a través de PayPal o a través de estas plataformas, pero al final pues este tipo de trabajos cuestan mucho dinero y es importante que apoyemos. Gerardo, de las otras mímicas importantes que tú has podido rescatar, que tú has podido estudiar, ¿cuáles más podemos encontrar, Gerardo? Bueno, digo, en esencia,
cada uno de los 256 Odus de Ifá tendría varias, no creo que una, varias. Exacto. ¿Qué otras importantes podemos encontrar, Gerardo? Bueno, hay una de las más conocidas, la hace prácticamente todas las tradiciones, en casi todas las regiones. Aparece el Odu Ejiogbe y todos ponen su cabeza en el suelo. Sí. Esta también es una historia muy conocida, es cuando al inicio de los tiempos, en el mito, Ori, la cabeza, no tenía seguidores, no tenía cuerpo. A su vez, los Irunmoles no tenían cabeza, fueron creados sin cabeza. Orúmila, como Irunmole ya, él en una mañana hace adivinación e Ifá le recomienda que ofrezca el bo con nueces de cola, con obbi, unas nueces especiales. Orúmila ofrece el bo, separa esas nueces especiales. Y se le dice a Orúmila que va a venir alguien especial y a ese es a quien él tiene que darle esas nueces de cola. A su vez, Ori va por adivinación y le recomienda que vaya al cielo, que vaya a casa de Orúmila, que ahí es donde va a encontrar sus seguidores, va a elevar su destino, va a completarse. Y la historia es larga, la voy a contar por el programa para que te sea más cómodo. No te preocupes. Y entonces, cuando el resto de Irunmoles se enteran de que Orúmila tiene esas nueces especiales, van a pedirle las nueces, que ellos son quienes desean romperlas. Orúmila a cada uno de los Irunmoles no le da esas nueces, le da otro tipo de nueces, de obbi, y ellos de mala gana se dan cuenta que Orúmila no se la quiere dar y se van. Hasta que llega Ori, por supuesto, llega rodando, sucio, a casa de Orúmila. Orúmila enseguida que lo ve se da cuenta que esa es la persona o es la persona a quien él debe darle el obbi, pero Orúmila toma una cazuela de barro, una esponja, las hierbas pertinentes, lava a Ori, lo lava. Ya todo eso es un proceso que los babalaos saben interpretar después para hacer las obras pertinentes, y le dice a Ori que rompa las nueces de cola. Ori, rodando, choca contra las nueces de cola y hace un ruido tremendo en el cielo. Y este es el momento en que todos los Irunmoles se dan cuenta de que había llegado la divinidad escogida por Orúmila para romper las famosas nueces de cola, obbi. Cuando ellos van, se dan cuenta que es Ori, que hasta ese momento no tenía impacto en el cielo, pues ya después vinieron los brazos, vinieron las piernas, vinieron las orejas, vino la nariz, y todo el mundo acompañó a Ori y lo hicieron como el líder del cuerpo. Y a su vez, Orúmila las divinidades tuvieron cabeza. Y Ori, en respeto y agradecimiento a lo que Orúmila había hecho por él, pues puso su cabeza en el suelo. Entonces, esta es la explicación a por qué cuando aparece Iyogbe se pone la cabeza en el suelo en señal de respeto. Pero es a su vez como un mensaje que hay que transmitir para la persona que vino por adivinación, que haga el mismo sacrificio para que se convierta en un gran líder. Pero a su vez se le dice que no sea vanidoso, que muestre respeto a la persona que lo ayudó, que siempre esté en agradecimiento, que sea agradecido con la persona que lo ayudó, como mismo Ori pone su cabeza enfrente al altar de Orúmila. Sí, dice rey muerto, rey puesto. ¿Verdad? En Iyogbe. Las mímicas solo son algún tipo de gesto o sea algún tipo también de ritual breve, de alguna acción breve. Un ejemplo, sale Oragún y hay muchas personas que dan un sorbo de aguardiente, espurrean hacia el cielo y dejan que les caiga un poco de ese rocío y continúan. Hay veces que se le unta opele o ecuele, po, manteca de corojo. Hay veces que se espurrea la puerta con aguardiente. En Irete un telú
se pinta un huevo, un blanquillo, con el signo y se voltea para que virar el signo a Beate y se pone en la puerta. ¿Esos son mímicas? Sí, son acciones. Acciones. Y es parte también de la investigación de los libros. Sí. Sí, mira. Si quieres, después hablamos No. de un telugo, irete a Tecbe, irete a Tecbe. Y hacemos la historia un poquito larga, pero me valdría la pena. Pero una que todos conocemos y hacemos diariamente todos los babalawos es lanzar el ópele o golpear los ikin para sacar el oddu. Atefar. Eso aparece en el oddu Oche Meji, donde Orúmila se olongo wiriakbaro. Adivinaron Ifá para Orúmila cuando Orúmila era un guerrero, Orúmila era un peleador. Orúmila se dedicaba a pelear con todos los reyes. Él iba, los retaba al Ará, al Illero, a los Guaragún, en todas las regiones, y Orúmila los vencía. Le era muy fácil. Pero nadie siente mucho cariño a quien le gana a uno, a quien lo vence. O sea, se ganó muchos enemigos. Exactamente. Y Orúmila sí tenía cierto respeto, tenía respeto por ser un gran guerrero, le tenían miedo, pero no ganaba dinero. Y Orúmila, bueno, cuando llegaba a su casa, por supuesto, sus esposas, digo esposas, recuerda que la tradición le permite la poligamia, las esposas le decían, bueno, ¿qué trajiste a la casa? Nada. Y Orúmila decía, bueno, yo traje una piel de leopardo como trofeo. Dice, sí, pero con eso no comemos. Mira a tus hijos, ¿cómo vas a alimentar? Dice las mujeres, no. Y Orúmila viene por adivinación, le ven el oddu Oche en el lado derecho, Oche en el lado izquierdo, Oche Meji, y le dicen que para que él prospere, él debe dejarse caer, él debe dejarse golpear. Y de esa manera, él va a prosperar. Ok. Orúmila medita, hace su herbo, por supuesto, le hace su ofrenda a Eshu. Medita y dice, bueno, no tengo nada que perder, solo mi ego, pero voy a hacer como dicen los babalaos y he probado de todas maneras y llevo mucho tiempo peleando y de verdad que no he ganado nada por esto. Orúmila, ¿dónde está el rey, el Alara, el rey de Ilara? Van a pelear y Orúmila se deja caer, se deja vencer. El rey el Alara lo tira contra el suelo, la lucha. Una vez que pone la espalda en el suelo, ya perdió. De Alara. El Alara. ¿Estás hablando de Obetua? Ah, Obe Alara. Ahí hace la historia del Alara. Y Eshu, cuando Orúmila está en el suelo, crea una conmoción en el cielo. Los animales empiezan a gritar, las gallinas a cacarear, es un pandemonium. Y el Alara se queda así y Eshu viene transformado en una persona, en un anciano, y le dice, el problema está que los Dumar están muy molestos porque has tumbado a Orúmila y algo malo va a suceder. Y él dice, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Dice, no, tienes que pagarle. Tú tumbaste a Orúmila. Y el Alara dice, bueno, vengan y traigan 2 chivos. Y Eshu le dice a Orúmila, no te pares. Y si el cielo sigue y todo lo tempestad, todo. Y así hasta que el Alara dice, bueno, yo le doy la mitad de mis cosas. Le doy 20 chivos, 20 cabras, 20 caballos, 20 seres humanos, 20 esposas. Y Eshu le dice, ya ahora párate. Y así Orúmila fue haciendo lo mismo con el Ayero, con el Oguaragún Agá y con todos los reyes de esa época, que antes él le había ganado ahora. Y Orúmila se hizo rico en el proceso. O sea, cuando lanzamos Ifá, que golpeamos a Orúmila, o cuando lanzamos el ópele, estamos evocando ese mito de cuando tiraron a Orúmila al suelo. Entonces, esa es la explicación por la cual cuando una persona viene por adivinación de Ifá, debe pagar. Porque el babalao está lanzando a Orúmila al suelo en busca de mensajes para esa persona. Entonces, ahí a su vez es un consejo que esta persona que vino por adivinación está siendo muy duro.
Él está peleando, quiere ganar todas las batallas, Ujú. no solo físicas, sino también verbales. Sí, pierde, vas a ver, ponte suave, déjate caer. En la tradición afrocubana es el famoso refrán, perdiendo se gana. Ok. Ujú. ¿Qué otra mímica importante en la práctica has podido encontrar, has podido relatar, Gerardo? Uf, son todos los odus. A Todos ver, los odus tienen, exacto. todos. Algunas más conocidas que otras. Mencionamos el caso de Obesuru, Obeyono, Yobbe, Eyobe, Oyekumeji. Oyekumeji se toca la tela, se toca la tela, se pasa las manos sobre la cabeza, evocando que hay que alejar la muerte. pero también en Ochemeji. Ochemeji, mira, ese ¿Ahí qué significado tendría Ah. a diferencia de Oyekunmeji? sí. En Ochemeji, primero, el peinar canas. Ochemeji es un odu bastante longevo. Pero es longevo porque en Ochemeji los ancianos de Ife, los legisladores de Ile Ife habían decretado de que todo aquel que tuviera cana en la cabeza, cana en el pelo, en la cabeza, debía regresar al cielo, al inicio de los tiempos. Ujú. Y Ochemeji, o este personaje, comienza a notar, una mañana se levanta y se da cuenta que tenía ya canas en la cabeza. Él va por adivinación de Ifá y se le dice que ofrezca el bo con 2 ratas y debe espolvorear el hierosum. Le preparan una medicina espolvoreando el hierosum, y en algunas otras historias con efún, con cascarilla, pero me gusta más hablarlo con el hierosum. Y entonces era hacer una fiesta, invitar a todos los legisladores y a toda la gente de Ileife. Ujú. Él ofrece su esbo, pone las ratas colgando en la puerta de su casa con todo el hierosum, la medicina, esa es la medicina especial, y invita a un festín a todos los legisladores y a la gente de Ileife. Cuando ellos entran, sin darse cuenta, es tradición, por respeto, cuando entran en una casa se quitan los gorros, Ujú. y cuando pasan, su cabeza tocaba Las pieles. las pieles, Ajá. y eso la iba tiñendo, la iba convirtiendo en cana. Ellos se ponen su gorro y comen, beben, y los legisladores se extrañan de que esta persona que baila al cielo está haciendo una fiesta y está contento. O sea, cuando le preguntan, le dice, pero ¿y si vas al cielo, por qué estás festejando? Dice, no, estoy festejando que no me voy solo, va a haber una muerte masiva y voy a ir acompañando a mucha gente, me va a ir acompañando al cielo. Dice, no, si el único que tiene cana eres tú, pelo blanco. Dice, no, todos tienen pelo blanco. Dice, no. Dice, quítense los gorros, como se quitan. Pero tienes, no, pero y tú también, y tú también. Ajá. Entonces ahí se pusieron de acuerdo, dijeron, no, vamos a quitar esa ley. Sí. Y no, el que tenga cana no simboliza que vaya al cielo. Entonces por eso cuando el Babalawo sale Ochemeji puede hacer esta mímica, rememora ese hecho que ocurrió en ese verso y recomienda el mismo esbo a la persona para que viva muchos años. Ok. Gerardo, ¿cómo llega Gerardo Frometa a interesarse en este particular tema? Digo, hay mucha gente que ha escrito sobre Odus de Ifá y ha hecho tratados enciclopédicos. Ha habido gente que se ha especializado en recopilar trabajos sobre las hierbas de cada signo, los hechos de cada signo, etc. ¿Cómo fue que Gerardo Frometa se interesó en recopilar la mímica de Ifá de los diferentes odus o signos? ¿Qué lo interesó? ¿Cómo surgió esta necesidad, Gerardo? Mira, lo primero es que antes de iniciarme en Ifá, yo veía a mi Olubo, que él haciendo el bo, hacía las mímicas. ¿Cómo se llama tu Oluo? Jesús Delfino Villa. ¿Vivo? Sí, está vivo. Por suerte, gracias a los Dumares, su ordo es Barameji. Barameji. Excelente persona, lo amo. Y
yo lo veía y me llamaba la atención. Luego, cuando me interesó el tema del aprendizaje de IFA, ya sabes también que es muy complejo, muy difícil aprender. Hay tantos versos que es muy difícil. O sea, buscaba una manera de recordar las historias. Sí. O sea, me di cuenta en la C, algo que me llamaba la atención, la explicación, yo le preguntaba, ¿y esto qué significa? ¿Y por qué hace esta mímica? ¿Por qué hace este gesto? Y luego dije, pero si los gestos tienen un significado y todos lo hacemos, si yo recuerdo el gesto, pues puede ser un buen recurso memorístico para recordar las historias que aparecen en el Urdu y luego a la hora de explicarlo a la persona que viene por adivinación, pues ya tenía un elemento para recordarlo, para recordar las historias. ¿Y tu padrino Baramelli te sacó de esas muchas dudas que tenías? ¿O qué te decía, ahijado, coño, qué pasa contigo? ¿Qué te decía tu padrino cuando empezaste con toda esa dinámica, esas dudas, esas preguntas? Bueno, mi padrino es excepcional. Él, lejos de cerrarme o de que yo me quedara con sus explicaciones, me soltó a que visitara otros babalaguos para que aprendiera más. O sea, él me enseñó lo que él sabía en ese momento de las mímicas y de otras cosas más, pero me dijo, no te quedes solo conmigo. No, visita, ve, busca información y supérate. Y esa búsqueda de información no solo fue aquí en Cuba, ¿verdad? No, gracias a IFA, no, pude tener contacto también con otras tradiciones, en especial con la tradición yorubá directamente. ¿Y qué has aprendido de esa tradición yorubá? Estamos hablando de Nigeria. Sí, aunque no me gusta solo quedarme con Nigeria porque hay otras tradiciones bien fuertes, por ejemplo Benin. Ajá. Y otras, pero que igual hay mucha información súper importante. ¿Y ahí pudiste encontrar, Gerardo, también esta parte de la mímica? Sí, la mímica, como te decía, la gestualización está en todo. De hecho, pude percatarme que ellos, me refiero a los yoruba, a los pueblos de África en general, gesticulan mucho. Sí, porque hay que entender que también tiene que ver con el área geográfica donde se encuentra. Por ejemplo, aquí hablando de Cuba, donde estamos actualmente, en Cerro, pues hoy, hace 50 años, hace 100 años, no existía, al menos creo yo, entre los pobladores de aquí, de La Habana o de la isla, el miedo a que un león te cogiera por ahí, o el miedo a que un cocodrilo te cogiera por acá, cosa que sí existía en África. Exactamente. Y obvio, cuando ellos tenían que alertar sobre el peligro, era de una forma diferente y ahí seguramente había mímicas. ¿Cuáles son las mímicas o cuáles son, para tu trabajo como investigador, qué fue lo que rescataste allá? ¿Qué viste de diferencia con respecto a cómo se veía en esta parte del continente o en esta parte del Caribe? Mira, no, en realidad, lo primero me dio satisfacción que las mímicas, en el caso de IFA, en el caso también del Esbo, que es muy particular, que se hace en Cuba por los babalawos más antiguos, son prácticamente las mismas que se hacen, en África, aunque pueden diferir de linaje o de región en región. Pero nuestras tradiciones en Cuba vinieron de África. Yo siento mucho orgullo porque los babalaos cubanos la mantuvieron y solemos ahora asociarlas con que son de Cuba, y no, nuestras raíces vinieron de África, incluido las mímicas. Ahora te pregunto, Gerardo, ¿y qué pasa o qué sucede cuando un religioso, un practicante, un babalawo, no realiza la mímica al estar conversando sobre un signo, al hacer algún ritual, al hacer un ebó?
espiritualmente hablando, metafísicamente hablando, tiene un impacto no hacer esa mímica, no tocarse el estómago, o no tocar el suelo, o no abrazarse? ¿Tiene algún impacto en la ceremonia, en ti mismo, en el oficiante, en el ahijado, en el consultante? Bueno, en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos, como te decía, es un recurso memorístico. Okay. El babalao tiene la opción de hacerlo o no. En otros casos, sí pudiera ser. En el ejemplo, y hay un ejemplo que encontré en la naturaleza. Por ejemplo, cuando se recita Okanasa o Kanran en el lado derecho y Osa en el lado izquierdo, durante el Esbo, ya casi al cerrar el Esbo, se mueve el irúquere. Y se puede limpiar a la persona con el irúquere, y esto aleja las negatividades. Esto pudiera parecer un hecho porque si un babalao lo hace mecánicamente, ya lo asume. Con esto yo alejo la muerte, alejo la enfermedad y alejo los ayogun o las fuerzas malévolas, las fuerzas negativas. Pero en la naturaleza, si vemos el nombre irúquere, para que entiendan, es la cola de caballo o la cola de vaca, que es un instrumento del babalao. En realidad, iru significa cola y okere es ardilla. Okere es ardilla. Significa iru okere, cola de ardilla. Y en la naturaleza, las ardillas, cuando se encuentran con una cobra, o en el caso de América, con una cascabel, las ardillas elevan la cola y comienzan a moverla, y la temperatura de la cola, junto con el movimiento, se eleva muchísimo la temperatura. Y resulta que la serpiente, su visión no es buena, porque su visión, como la nuestra, la de ella no es buena. En cambio, lo que tiene es visión térmica. Okay. Ella localiza a sus enemigos con su visión térmica. El calor, ajá. Y al ver algo grande delante de ella, que se está moviendo con mucho calor, pues hace titubear el ataque de la serpiente y le da tiempo a la ardilla a que se pueda escapar. O sea, eso puede ser el simbolismo en Ifá. Nada simboliza más que la muerte que una serpiente venenosa. Ok, sí, porque eso Okanasa, Bilari, da, ellos Bilari, vamos mencionando los osobos, ellos Bilari, da, Iña Bilari, da, Ok. Oh, eso lo podemos encontrar en tu libro, todo ese material. ¿Cuántos libros hasta el día de hoy tienes? ¿Con cuántos tomos consta la obra de la mímica de Ifá? Ahora hecho, ya terminado, que está en Amazon. Sí, señor. El 4º tomo. Ya casi está el 5º. ¿5 de cuántos, Gerardo? ¿Cuántos tiene programado Gerardo? 17. 17. No sé si, espero que los Dumare me dé vida para poder terminarlo. Si no, bueno, mi hijo, espero que termine. Si no me da tiempo, los Dumare a terminarlo. Porque es bastante, lleva mucha investigación, sobre todo. El tema del libro es que queda plasmado. Y muchas veces cuando termino un libro, digo, tendría que haber puesto esta información. Me llegó esto ahora. Y entonces el libro queda y quizás puede que haya hasta algunos errores. Pero ya el libro está hecho. Entonces hay que tener mucho, por eso me demoro mucho mirando cada detalle. O sea, cada libro tiene un Odu de Ifá. O sea, tiene 16 Odun, que es de un ejemplo de Ogbe hasta Ogbefun. Exactamente, así va. Entonces ahora el que está terminando ahora es el de los Odí, cuando está Odí en el lado derecho. Sí. Pues es una invitación que les queremos hacer a todos los amigos a que traten de buscar a través de Amazon. A través de Amazon, la obra de nuestro querido hermano Gerardo, y con esto no solo dignificamos el trabajo, apoyamos el trabajo, sino también impulsamos para que gente como Gerardo Frometa, que entrega su vida no solo a la práctica, sino también a la investigación, pues podamos apoyar, y de igual forma, pues nosotros como religiosos, nosotros como practicantes tenemos una información que realmente no tiene costo, no tiene precio, ¿sí? Gerardo, yo que ya tuve oportunidad de leer 2 de sus libros que son realmente apasionantes, entender esta mímica y entender de dónde viene, en la parte trasera,
de tu libro, me encontré con unas palabras de un gran babalawo que ya no tuve oportunidad de entrevistar, don Adrián de Sousa. Y me vengo enterando que don Adrián de Sousa ya es difunto, ya está en Araunú. ¿Tú lo conociste? Sí. Adrián de Sousa. ¿Qué me puedes platicar de este gran personaje? Así mismo, don Adrián de Sousa. Le agradezco muchísimo, siempre le estaré agradecido a Adrián de Sousa, siempre, por haberme acogido en su casa. ¿Y Fabi? ¿No era Ifabi? Ifatumo. 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 Sí. Su ordo era Obeché. Obeché. Sin conocerme, yo me presenté en su casa simplemente había tenido contacto con sus libros, fui, me dijo, ¿y te recomendó a alguien? ¿Alguien te mandó? Le dije, no. Averigüé dónde vivía y aquí estoy. ¿Era desconfiado, Adrián? Sí, no le daba entrada prácticamente a nadie. Su círculo era bastante cerrado. De hecho, me comentó en alguna ocasión, me dijo, no sé ni cómo está sentado ahí, porque alguien tiene que haberte mandado, porque yo supuse que se refería a alguien, algo como Ifá, ¿no? Pero le debo mucho. De hecho, me apoyó, me aconsejó, me enseñó y aprendí mucho de Adrián de Sousa. Es difícil encontrar información de Adrián de Sousa, muy difícil. Quiero que sepan que generalmente cada entrevista, bueno, no generalmente, cada entrevista que realizamos en Soy Yoruba, pues tratamos de hacer una investigación sobre no solo los temas, sino también muchas veces sobre el personaje, sobre la personalidad que nos va a acompañar, que nos va a relatar un tema, muchas historias. Sin embargo, me topé con muchos problemas cuando empecé a investigar sobre Adrián de Sousa, cantidad de gente que no sabía literalmente el paradero de este señor, en internet, en Google, cero información, y hasta que ahora me vengo enterando que murió. Te pregunto, ¿por qué tanto secrecía, por qué tanto secretismo con respecto a don Adrián, su muerte? No hay absolutamente nada en internet, ese es un punto, y el otro, que fue una persona quizá adelantada a sus tiempos, y ese adelanto, pues creo que le costó, si no el escarnio, le costó el aislamiento de muchas personas. Sí, Adrián fue un pionero aquí en Cuba en la investigación y la incorporación de la tradición africana, que ya había tradición, por supuesto. Las tradiciones afrocubanas vienen, de hecho son tradiciones afrocubanas, pero como el rescate, ese nuevo rescate o ese rescate de las tradiciones, de la investigación, incorporarla a lo que ya había en Cuba, todos los pioneros en cualquier rama, en cualquier profesión, lleva un costo. Y ese costo es duro, es de crítica, es de ataque, es de negación. Y pienso, en algún momento Adrián me lo comentó, y eso lo llevó a aislarse un poco. Continuar su investigación, fuera el costo que tuviera, él creía en lo que estaba investigando, sabía que era necesario y se centró en sus libros. Él dijo, bueno, voy a seguir investigando, si verbalmente no puedo transmitir eso, mis libros van a llegar más lejos. Y creo que eso fue lo que sucedió. Yo recuerdo un libro con el cual crecí en mis primeros años de religión, Echu, Equilibrio Dinámico. Es un gran libro de Adrián de Sousa que les puedo recomendar para todos aquellos que se están iniciando en la religión. Es un libro que uno se quita el sombrero cuando lo lee, porque es un libro con mucha investigación, es un libro donde literalmente te habla de Echu, de la A a la Z. Y así como ese, hizo muchos libros. Adrián, ¿alguno de esos libros te llegaron a ti a influir en tu trabajo, Gerardo? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ese que mencionaste es uno que me influyó muchísimo. Y hay uno que es una belleza de libro,
puede pasar desapercibido, pero yo en su momento le comenté que era el libro más bello que él había escrito, que se ¿Cuál? llama El Portador. El portador. El Portador. Es un libro con una poesía. Puede ser incluido para los niños en las escuelas porque es una belleza de libro. Se lo recomiendo a todos. No sé si estará asequible para... Valdría la pena hacer alguna impresión porque es un libro bello. ¿Y ahora quién administra la obra de don Adrián? No tengo conocimiento de eso. En Cuba se hizo, si no me equivoco, una edición nueva. Yo recuerdo que existían ediciones Ifátumo, que era, yo creo, su mismo signo de Ifá, sí, ¿no? Sí, ediciones era, Ifátumo, Ifátumo. Así estaban sus libros. Ese era su nombre de Ifá. Tú dices, Gerardo, que fue un reformador junto con otras personas. Sí. Y quizá no era el momento, quizá la gente no estaba preparada para escuchar todavía en ese entonces. Estamos hablando, ¿qué? ¿Unos 25, 30 años? Yo pienso que 20 años. 20 años. Lo conocí hace 20 años. ¿Qué otras personas estuvieron en ese movimiento o en esa ola de cambios religiosos? Bueno, pioneros. Pioneros. Puede ser siempre... tengo el temor de dejar de mencionar a alguien, pero sin lugar a dudas, en ese tiempo habían, o hay por suerte, 3 personas, 3 babalaguos. El primero, Frank Cabrera, Opeché, Víctor Betancourt y Adrián de Sousa. Adrián de Sousa. Fueron, o son, por suerte, en 2 de los casos, los pioneros de la renovación, de la incorporación de la tradición de África a la tradición afrocubana. ¿Y tú qué problemas crees que enfrentó Adrián, o en su momento enfrentó a lo mejor Ocambi, que es Fran Opeché, o este Víctor Betancourt, que ya tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Soyoruba? ¿Qué problemas habrán encontrado ellos? Digo, son supuestos porque claro, eso lo vivieron ellos. ¿Qué problemas habrán encontrado con la comunidad religiosa de ese entonces? Bueno, primero, para aclarar un poco, los mismos problemas que todos los pioneros en cualquier rama pasan, en la física, en la matemática, la ciencia general, en el arte, en la pintura, en la música, todo lo que huele o suena a cambio, a renovación, a revolución, va a traer un choque, un enfrentamiento con lo que ya está establecido. Sí, señor. Sí. ¿Qué tuvieron que sufrir? Bueno, ese choque, esa fuerza de impacto del no entras aquí, eso no va. Eso es, pero creo que los 3 asumieron su rol. Cada quien, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cuba, sé que desde hace ya muchos años, Frank Ocambi o Opeché hace inclusive un festival con mascaradas que salen a las calles, que todavía para mucha de la comunidad religiosa aquí en Cuba, pues no lo ven con buenos ojos, pero el Señor no ha cejado en su intento. Y sigue adelante Frank Opeché, que espero que tengamos la oportunidad un día de poder entrevistar a este gran babalago. ¿A quién admira? Te pregunto, Gerardo, ¿a quién admira Gerardo Frometa, una tierra, Cuba, donde hay mucho gran religioso, mucho gran pensador? Porque no solo hay grandes religiosos, hay también grandes pensadores de la religión que, sin ser practicantes, han aportado mucho sobre la religión. Por ejemplo, hicimos una entrevista en algún momento con Natalia Bolívar, gran antropóloga, y hubo mucha gente que quizá no entendió el sentido de la entrevista, que decía, la criticaba muy fuerte a Natalia, que cómo se pone a hablar la señora si no sabe de religión. Pues claro que no sabe de religión porque es antropóloga, ella lo vio desde otro punto de vista, ella lo ve de un punto de vista científico, quizá no lo ve como muchos de nosotros practicantes. Pero ¿a quién admira Gerardo dentro de la religión, tanto en Cuba como fuera de Cuba? Bueno, mira, antes de responderte eso,
En primer lugar, conozco, aunque no tenemos la amistad, pero a Natalia Bolívar, su aporte a la religión es inmenso. Sí. Sobre todo porque cuando nadie hablaba de ese tema, Natalia Bolívar sí hablaba. Sí, claro. Y a luz pública, y publicó y defendió la religión en momentos, no ahora, ahora es muy fácil. Sí. En su momento, y todavía lo hace, todas las personas que sean amantes de lo mismo que yo, cuando tienen un problema, pues acuden a lo mismo que acudo yo, bueno, bienvenido. Lo otro, ¿a quién admiro? Mira, debo ser totalmente sincero, admiro a Orúmila. Otra cosa es que reconozca los grandes valores de babalawos y personas. Uno de ellos, por supuesto, Babaso la Guardé Popola. Tengo que quitarme el sombrero ante Babaso la Guardé Popola. Si te mencionara a alguien, sería a un babalawo que se llama Manuel Ifá Solá. Sí, lo conozco. Manuel Ifá Solá, porque me mostró uno de los ejemplos más grandes de humildad que puede haber. ¿Compartiste con él en Nigeria? Sí, sí. Ya lo tuvimos también a Manuel en Soy Yoruba, venezolano y un gran personaje. Sin duda, a lo mejor no vamos a poder valorar en la totalidad los conocimientos que él tiene o que trae, porque es demasiado humilde. La humildad es, para mí, tener contacto con Manuel Ifá Solá me cambió. Yo pensaba que era, bueno, que no tenía muchos gestos. Siempre que se toca la palabra yo, detrás hay un poco de ego. Ego, exacto. Y siempre intenté calmar eso, pero cuando conocí a Manuel, haríamos creo que la entrevista muy larga, tocarte tantas anécdotas que vi, que palpé con él, de su humildad, al punto que ni siquiera hablamos durante muchos días de Ifá, no hablábamos de Ifá, todo el tiempo me atendió, él fue una cosa, y ya casi terminando, estábamos en la noche, estaba Enver Arbeláez, Olayemi. Sí, también lo tuvimos, de hecho él habló de Enver. Así. Y compartimos, y ya en un plano más fluyó, simplemente fluyó. Yo estaba con mi tabaco, conversando, y eran 1 de la mañana, y Manuel comienza, por supuesto, Enver es su Lugo, nada más que estábamos los tres, y comienza a hablar de Ifá, y me di cuenta que esa persona que se había comportado con tanta humildad, me servía de una manera magnífica, cuántos conocimientos tenía. Y él nunca había dejado entrever ni una pizca de lo que sabía. Y solo porque había fluido, entonces dije, mira, esto es lo más cercano que he visto de una verdadera humildad. No que alguien diga, no, yo soy humilde, no. Por eso mis reverencias, me quito el sombrero ante esa humildad de Manuel Ifá Solá. ¿Cómo ha cambiado, te pregunto Gerardo, cómo ha cambiado la percepción del religioso en Cuba sobre el avance del tradicionalismo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay una frase que nadie me ha podido decir si es cierta o no, pero está en los anales de la historia, donde se dice que Miguel Febles dijo que cuando el tradicionalismo entrase a Cuba, la religión afrocubana se iba a echar a perder. Bueno, ¿ha cambiado esa visión o todavía persiste en algunos círculos? Tú fuiste iniciado en lo afrodescendiente, ¿cierto? Sí. Pero has tenido oportunidad de estudiar, has tenido oportunidad de tener este contacto
con la gente de la tradición indígena o como dicen Ixeche? Mira, ¿Cómo lo ves esa primero es percepción? que siempre va a haber espacio para todo. Sí, señor. Siempre hay espacio para todo. En mi caso personal, nunca he tenido problema con un babalao que tenga otra visión o otra práctica que difiera de lo que yo hago. Siempre ha habido respeto y creo que admiración también. El hecho está cuando yo quiera imponer algo por encima de los demás. Toda práctica es válida. Al final, lo que deseamos es vivir mejor. IFA es para vivir mejor, para tener paz mental, tranquilidad, entender el mundo, cualquiera sean las vías. Eso en la actualidad ya se ha ido, creo que, limando bastante, y las respuestas que algunos no tenían, la han ido encontrando en otros lugares sin necesidad de dejar su práctica. Entonces, creo que podemos entendernos entre todos y eso va quedando más en el aspecto personal de alguien que dijo una frase o que no estuvo de acuerdo o que pensó que lo que había era mejor que lo que está entrando o lo que... Eso son cosas personales. En general ya se va fusionando una cosa con la otra, como ha sido siempre en toda la historia de la humanidad. Gerardo, ¿qué esperamos todavía de Gerardo Formeta? Digo, estás en Iguorimeji. En Ondi. Ordimeji, falta Iroso, Juan, Iobara, Ocana, etcétera. Tienes mucho trabajo por delante. Sí, bastante, bastante. ¿Qué sigue después, Gerardo? De momento esto es bastante. Sí. Ahora sigue investigar mucho más. Te digo que es bastante porque... ¿Qué necesita Gerardo para investigar, aparte de tiempo? Dinero, investigar cuesta, que te manden escritos, que te manden información de Nigeria cuesta. Los que estamos en esta parte de la investigación sabemos lo que significa tener que mandar un poquito de dinero a Nigeria para que te manden tratados, para que te manden información, tiempo. Después viene la parte de la traducción, porque muchos vienen en Yoruba, algunos vienen en inglés, y viene la parte de la traducción, la interpretación. Sé que es un trabajo fuerte, un trabajo muy costoso. Vamos a hacer muchos votos, Gerardo, y es la invitación que hacemos para los amigos, para que tratemos siempre de apoyar no solo a Gerardo, sino a todas aquellas personas que lo mismo confeccionan trajes, que lo mismo pintan, que lo mismo escriben, para que se apoye se les apoye en este caso adquiriendo sus obras, que al final cuando lo vemos es algo que no tiene valor para nosotros. Es mucho trabajo todavía, Gerardo. Sí, mira, por suerte empecé solo y ya somos un equipo. Ya tenemos, hay una vez que doy cursos también, bastante... ¿Los das aquí presenciales? Sí, presenciales y algunos por WhatsApp, pero presenciales. Doy cursos, trato estos temas, los temas, logré que los babalaos se interesaran en la investigación de las eras geológicas, investigación científica, de manera que no solo pudieran hablar el IFA, recitar el IFA, hacer un esbozo, sino que comprendieran de qué está hablando IFA. Sí. Cuando menciono una historia mística, como te decía al inicio, que supieran de qué estaba hablando, que supieran que la historia que ahora vemos en las revistas National Geographic, los documentales Discovery, la teníamos nosotros en IFA, la tenemos en IFA, pero en un lenguaje metafórico. Y ahora vamos a ir traduciendo, ya tenemos un equipo, como te decía. ¿Cuánta gente labora contigo? Alrededor somos 10, 12 personas. 12 cada personas. uno con diferentes, según su voz y según sus inquietudes, Sí. cada uno, algunos traducen, el otro envía información, encuentran estanzas, versos, historias y me las van enviando, las traducimos entre todos, hacemos las correcciones y por suerte ya no es un trabajo
Quizás, bueno, me toca el trabajo de aunar todo, de darle forma, pero ya somos un equipo. ¿No te deprime de repente, Gerardo, estar frente a tanta información y decir, híjole, me falta mucho todavía? Sí, pero en muy pocos momentos. Porque IFA es todo. Imagina tratar de resumir el todo en 16 tomos. Sí, pero eso, lejos de deprimirme, me ayuda. ¿Y qué motiva? ¿Qué motiva a Gerardo Frometa? Aprender, el conocimiento. Mi motivación más grande es el conocimiento, conocer. IFA es magnífico, es algo indescriptible. Si te dieran a escoger en la otra vida dedicarte a algo, ¿sería nuevamente sacerdote de IFA? Sin pensarlo dos veces. Babaláwo. Babaláwo. Sin pensarlo dos veces. No hay palabras para describirlo. ¿Con qué te despides, Gerardo? IFA es maravilloso. Pues muchísimas gracias Gerardo, te agradezco la oportunidad que nos hayas El abierto la agradecimiento puerta es mío. de tu ILE, la puerta de tu casa. Hay muchos libros aquí, hay mucha información, hay muchos textos, cosa que nos dice el gran trabajo, el trabajo arduo que realiza Gerardo, su equipo, pues precisamente para poder documentar, poder llevar estos cursos. Y te agradezco mucho, Gerardo, la oportunidad. Repito que el agradecimiento es mío. Un programa muy serio, un canal serio, con prestigio. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues nos vemos en la próxima emisión, amigos de Soy Yoruba, y les recordamos que sigan apoyando nuestro material. Sus manitas arriba nos ayudan muchísimo en este caso en YouTube, para que los algoritmos pues traten de replicar los programas de nosotros. Y si alguien más nos quiere apoyar a través de sus estrellas en Facebook o a través de PayPal, lo vamos a agradecer muchísimo. Mi nombre es Ricardo Ochoa y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.